¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una noche más de capítulo de Escalofríos, un lugar en donde ustedes nos cuentan sus historias que parecen ser increíbles, sacadas de una película de terror, pero que sabemos que son ciertas y quieren compartir con nosotros. Recuerden que mi nombre es Víctor y yo soy el narrador de sus historias. Gracias por estar aquí y recuerda que si quieres mandar tu historia para que sea contada aquí en el canal, lo puedes hacer a través del email que te estamos dejando aquí abajo en la descripción. Así es de que si estás preparado para sentir escalofríos, te invito a que te quedes, porque esta noche sentirás miedo, sentirás pavor y por supuesto escalofríos. Comenzamos. Esta historia nos la envía Ricardo. Es un taxista de la Ciudad de México y esta historia la tituló como El último cliente. Esto es lo que le tocó vivir. He sido taxista por más de 15 años y ya me he topado con toda clase de pasajeros. Pero lo que viví una madrugada de agosto todavía me cuesta creerlo. Eran casi las 2 de la mañana y yo venía circulando por Reforma, rumbo al Zócalo. La ciudad estaba vacía, sin tráfico, y solo se escuchaba la lluvia cayendo suave sobre el parabrisas. En el cruce de Avenida Juárez vi a una mujer parada bajo un poste de luz. Vestía completamente de blanco, con un abrigo largo y el cabello mojado que le cubría parte del rostro. Me hizo señas para detenerme. Bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. Al Panteón Dolores, me dijo, con una voz muy tranquila. No me pareció raro. Hay gente que trabaja en los panteones o que visita tumbas a deshoras, por costumbre o promesas. Le abrí la puerta y subió al asiento trasero. Durante el trayecto no habló, solo miraba por la ventana, como si siguiera con la vista algo que no podía verse. Noté que tenía las manos frías, muy frías, y que el espejo retrovisor se estaba empañando del lado de ella. A los pocos minutos, el olor dentro del taxi cambió. Era un olor a flores marchitas, mezclado con humedad y tierra. Traté de no darle importancia, pero el aire se sentía pesado, como si costara respirar. Cuando llegamos al panteón, le pregunté si quería que la esperara. Ella no respondió. Volteé para mirarla y ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, pero sobre la tapicería había algo. Un ramo de flores blancas, perfectamente colocadas, y un billete doblado en dos. Me bajé del taxi, nervioso, buscando alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido de la lluvia y el portón del panteón cerrado. Cuando volví al taxi, el retrovisor estaba completamente empañado, y sobre el vidrio interior había una frase escrita con un dedo: gracias por llevarme. Encendí el auto temblando y me fui directo a casa, pero al día siguiente, cuando conté la historia en la base de taxis, uno de los compañeros se me quedó viendo pálido. Me preguntó si había sido la madrugada del 14 de agosto. Le dije que sí. Entonces me enseñó una nota vieja que guardaba en su libreta: pasajera vestida de blanco, ruta Reforma Dolores, 14 de agosto de 1995. Nunca llegó. Chofer fallecido esa misma noche. Pensé que era una coincidencia, hasta que fue a lavar el taxi y el trabajador me llamó. Oiga, ¿ya vio esto? En el parabrisas, justo donde cayó la lluvia, se veía la marca de una mano, pequeña y blanca, en el interior del cristal. Y no importa cuánto la limpie, esa mano nunca se borró. Si alguna vez manejas de noche y alguien te pide un aventón, mira bien por el espejo antes de decir que sí. Muy aterradora tu historia, amigo. Son historias que nos hacen reflexionar qué existe después de la muerte y a dónde vamos cuando morimos. Es una muy buena historia y gracias por enviarla al canal. Ahora la conocemos todos y todos somos parte de esta historia. Vamos a pasar con la siguiente historia. Y recuerda que si quieres dejar tu historia y quieres que sea contada, nos la puedes enviar al canal en el email que estamos dejando aquí en la descripción. Pasamos con la siguiente historia. Esta historia nos la envía Mariana. Es una enfermera del Hospital General de Puebla y dice que esta historia la conocen varios como el niño que no respiraba. Llevo 10 años trabajando como enfermera y aunque he visto cosas que muchos no soportarían, hay una noche que nunca he podido olvidar. Pasó durante un turno en urgencias pediátricas hace poco más de un año. Eran casi las 3 de la madrugada cuando entró un niño de unos 7 años, inconsciente. Venía acompañado por su madre, una mujer joven, desesperada, que gritaba que su hijo ya no respiraba. El médico de guardia intentó reanimarlo, pero fue inútil. A las 3:27 de la madrugada se declaró oficialmente su muerte por paro respiratorio. La madre se desmayó en el pasillo y el cuerpo del niño fue trasladado a un área aislada en lo que llegaba el personal del forense. A mí me asignaron quedarme ahí, junto al cuerpo, para llenar el registro y custodiarlo. No era la primera vez que me dejaban sola con un paciente fallecido,
Pero esa noche el ambiente se sentía distinto. El monitor seguía encendido y aunque no marcaban signos vitales, de repente la pantalla parpadeó y el electrocardiograma dibujó una línea débil, como un intento de latido. Me acerqué al cuerpo. El niño tenía los ojos entreabiertos y entonces lo escuché. Con una voz bajita, casi como un suspiro, dijo: «No los dejes entrar». Retrocedí de golpe, mirando a todos lados. No había nadie más en la sala. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el niño abrió los ojos por completo. Eran completamente negros. El monitor empezó a sonar sin sentido, con números que subían y bajaban como si estuviera midiendo algo que no era humano. Luego, todas las luces del área se apagaron al mismo tiempo. Solo quedaba encendido el foco de emergencia del pasillo. Y ahí, a contraluz, vi 3 siluetas delgadas, de color oscuro, paradas frente a la puerta de cristal. No se movían, no respiraban, solo observaban. Intenté abrir la puerta para salir, pero no se movía. Estaba como sellada. El niño empezó a temblar sobre la camilla y el aire se volvió tan frío que podía ver mi aliento. Entonces las luces volvieron, las figuras ya no estaban y el cuerpo del niño, otra vez inmóvil, tenía una expresión diferente, como si sonriera. Salí corriendo y le conté todo al médico de guardia. Pensó que era estrés, que había imaginado cosas, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, la grabación de esa hora no existía. En su lugar había una imagen congelada, el niño mirando directo a la cámara, con los ojos abiertos. Días después, la morgue reportó que el cadáver se había deteriorado más rápido de lo normal, sin explicación. Y lo peor, el médico que atendió al niño murió un mes después por un paro respiratorio en su casa. Desde entonces, cada vez que se va la luz en urgencias, siento ese mismo frío. Y a veces, por el rabillo del ojo, veo una silueta pequeña parada junto al área pediátrica. Solo una, la del niño, que no respiraba. Si alguna vez trabajas en un hospital y escuchas a alguien hablar cuando ya no debería de hacerlo, no contestes. Es muy impactante tu historia, más porque se trata de un infante. Dicen que cuando las cosas paranormales pasan con los infantes, algo muy malo está sucediendo. Y creo que esto fue el caso. Esperamos que te encuentres bien y gracias por compartir tu historia y liberarte de eso que cargabas tú sola. Ahora todos cargamos con esto. Gracias por tu historia y espero que estés bien. Pasamos a la siguiente historia. Hola escalofríos, mi nombre es José Luis y esta historia te la envío desde Los Mochis, Sinaloa. Esta historia la titula como El túnel del Canal Viejo. Soy originario de Los Mochis y de joven solíamos salir con mis amigos a grabar videos para redes. Nada serio, solo exploraciones urbanas, lugares abandonados, cosas para asustar a la gente. Una noche alguien mencionó un sitio al que todos le tenían respeto. El túnel del Canal Viejo. Decían que en los años 80 ahí habían desaparecido varias personas y que el gobierno lo selló, pero que algunos jóvenes seguían entrando por los respiraderos. Fuimos 5. Llevamos linternas, cámaras y celulares para grabar. Llegamos pasada la medianoche. El túnel estaba escondido entre maleza, con la entrada medio tapada por tierra y ramas. Desde el primer paso, el aire era distinto, húmedo, pesado y con olor a óxido. Las paredes estaban cubiertas de mojo y el agua goteaba desde arriba con un sonido que se repetía, constante. Grabábamos y hacíamos bromas, pero conforme avanzábamos, todos empezamos a sentirnos incómodos. Había marcas en las paredes, como arañazos, y algunos números escritos con pintura roja. Uno de mis amigos, Chuy, dijo que eso lo hacían pandillas, pero ninguno de nosotros habíamos visto pandillas meterse tan profundo ahí. Llevábamos casi 20 minutos caminando cuando escuchamos algo que no era goteo, un quejido humano, largo y bajo, como de alguien sufriendo. Apagamos las linternas y guardamos silencio. El sonido venía del fondo. Pensamos que podía ser un indigente, así que Chuy gritó: «Oiga, estamos grabando, necesitamos ayuda». Nadie respondió, pero la cámara que traíamos en el trípode se cayó sola, sin que nadie la tocara. Cuando revisamos la grabación, se alcanzaba a ver una mano negra, delgada, con uñas larguísimas, que se asomaba por el borde y jalaba la cámara hacia la oscuridad. No hubo tiempo de pensar. Salimos corriendo en pánico. Solo 3 logramos llegar a la entrada. Chuy y otro amigo, Carlos, no aparecían. Los buscamos gritando durante horas, pero el túnel se sentía interminable. Cuando por fin llegaron las autoridades, solo hallaron la cámara, con la lente rota. Dentro había un video que grabó hasta el último segundo antes de apagarse. En el último cuadro se ve a Chuy siendo jalado por algo invisible hacia el suelo, y detrás de él una figura humana, pero distorsionada, como si la imagen no
pudiera capturar su forma completa. Nunca encontraron los cuerpos y desde entonces el túnel fue sellado completamente con concreto. Pero hace unas semanas un grupo nuevo de exploradores entró por un respiradero cercano. Uno de ellos subió un clip a TikTok. En el video se escuchaba un susurro casi inaudible antes de que todo se ponga negro. Subieron el volumen y lo analizaron. La voz decía nuestro nombre, la mía y la de mis compañeros. Y al última solo decía: bajen otra vez. Hay lugares que se sellaron por una razón, no porque estén abandonados, sino porque algo dentro todavía se mueve. Estos lugares se sellan por razones que tal vez no comprendemos, y hay cosas que pasan aquí que no sabemos cuál es su naturalidad o por qué se hacen. Y el aparecer ahí con cámaras y molestar a los entes que tal vez vivan ahí, o las cosas que jamás pudieron dejar este plano, es muy peligroso. Y creo que tú, amigo, ya lo comprobaste. 2 de tus amigos perdieron la vida y los que quedaron están siendo llamados a bajar otra vez. Creo que es mejor no jugar con este tipo de cosas. Estoy seguro de que ustedes aprendieron esa lección a la mala, perdiendo a 2 compañeros, pero hay personas que no experimentan en cabeza ajena y les tocará aprender de esta misma manera. Así es de que si pasan por una situación similar, recuerden esta historia. Lamento mucho tu pérdida, amigo. Y seguimos con la siguiente historia. Esta historia nos la envía Patricia G. desde Guadalajara, Jalisco. Dice que esto que vivió será muy imposible de olvidar. Después de divorciarme, renté un pequeño departamento en la colonia Independencia, en Guadalajara. Era un lugar antiguo, pero bonito. Piso de madera, techos altos y un baño con una cortina azul que llegaba hasta el suelo. Me mudé con mi hija de 5 años, Sophie. Ella parecía feliz, aunque desde la primera noche me dijo algo que me inquietó. Mientras la acostaba, me dijo: mami, la señora del baño me canta. Pensé que se refería a los vecinos. Las paredes eran delgadas y a veces se escuchaban las voces. Le dije que no pasaba nada y la dormí. Los días siguientes fueron normales, hasta que una madrugada, mientras revisaba mi celular en la sala, escuché una melodía muy suave proveniente del baño. Era una especie de canción de cuna. Fui a revisar, pero no había nadie. La cortina del baño se movía lentamente, como si alguien acabara de pasar detrás de ella. Encendí la luz. Solo ese olor a humedad y jabón viejo que ya empezaban a ser parte del lugar. A la mañana siguiente, Sophie estaba callada. Cuando le pregunté por qué, me dijo algo que me dejó helada. La señora me dijo que no te diga su nombre. No supe qué contestarle. Pasaron los días y cada vez que entraba al baño sentía que había alguien más. Un día decidí grabar con mi celular, solo para probarme a mí misma que era mi imaginación. Dejé el teléfono grabando en el lavabo, apuntando hacia la cortina, y me fui a la sala. Cuando revisé el video, vi algo imposible. Por unos segundos, la cortina se movió hacia adentro y detrás de ella se distinguía una silueta humana. No era una sombra proyectada. La tele se deformaba como si alguien respirara detrás. Corrí a revisar el baño, pero no había nadie, solo el celular grabando y un sonido leve que seguía escuchándose desde la regadera. Un murmullo ahogado, como si alguien cantara bajo el agua. Esa misma noche decidí dormir con la puerta del baño cerrada. Pero a las 3:11 de la madrugada escuché pasos claritos desde el pasillo. Cuando abrí los ojos, vi que la puerta del baño estaba entreabierta y del interior salía una luz tenue, como si alguien sostuviera una vela. Me levanté y caminé despacio. La cortina azul se movía otra vez, con la voz temblando. Dije: Sophie. Nadie respondió, pero la cortina se levantó sola unos centímetros y pude ver 2 pies desnudos detrás. Grité y corrí a buscar a mi hija. Ella seguía dormida profundamente en su cama. Cuando regresé al baño, la cortina estaba quieta y sobre el espejo alguien había escrito con vapor: ahora te canta a ti. Desde entonces no dormimos ahí. Nos mudamos con mi hermana y días después el dueño del edificio me llamó para decirme algo. Antes de rentarme el departamento, una mujer se había quitado la vida en la tina, dejando el agua corriendo. El dueño tuvo que mandar sellar las regaderas, pero yo juro que nunca lo usé y aún así siempre olía a humedad. Dicen que hay lugares donde el agua guarda recuerdos, pero a veces también guarda voces. Se dice que nuestra energía, después de partir de este mundo, queda en el limbo o en el éter, por llamarle con algo más técnico. Y yo creo que esto es verdad. Hay personas o cosas que no se resignan a irse de este plano. Y creo que tú, amiga, viviste un caso de estos. Gracias por mandarnos tu historia
Y creo que ahora te sentirás más libre sabiendo que muchos conocemos esta historia y somos parte de lo que a ti te pasó. Pasamos a la siguiente historia, amigos. Y recuerden que si les está gustando, me pueden regalar un like, un comentario o simplemente compartir con alguien que piensen que les gusta este tipo de historias. Pasamos a la siguiente historia. Hola, escalofríos. A mí me llaman Don Ramiro y soy campesino del ejido del Naranjo, Tamaulipas. Y esto fue lo que viví. Vivo en un ejido pequeño, rodeado de monte y naranjales. Aquí todos nos conocemos y la vida es tranquila hasta que el monte se calla. Mi abuelo decía que cuando el monte guarda silencio, algo anda mal. Y tenía razón. Todo empezó una noche de julio, hace como 2 años. Mi perro, que le llamo Tigre, comenzó a ladrar sin parar mirando hacia el monte, justo detrás del corral. Eran las 11 de la noche. Salí con la lámpara pensando que era algún animal, pero no vi nada. El perro seguía mirando fijo a la oscuridad, con los pelos del lomo erizados. Le grité para que se calmara, pero no me hizo caso. Y entonces lo escuché. Era un sonido raro, como si alguien arrastrara un machete sobre piedras. Iba y venía cada vez más cerca. Llamé a mi hijo, que dormía en el cuarto de atrás, y salimos los dos. El perro empezó a gruñir y a retroceder hasta esconderse bajo la camioneta. El monte, que siempre suena con grillos y ranas, estaba completamente mudo, en silencio. Ni el viento se movía. De pronto vimos un resplandor naranja detrás de los árboles, como si algo se quemara. Caminamos unos metros y sentimos un olor a pelo quemado. En el suelo había un círculo de tierra negra y en el centro un árbol carbonizado, como si un rayo lo hubiera partido en dos. Lo más extraño fue que alrededor del árbol la tierra estaba llena de huellas humanas, descalzas, pequeñas y profundas, como si alguien hubiera estado dando vueltas alrededor. Mi hijo quiso tomar fotos con su celular, pero el aparato no prendía. En ese momento se volvió a escuchar el sonido del machete, esta vez detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no había nadie, solo un olor fuerte metálico y el viento que volvió de golpe, tan helado que se me entumieron los dedos. Regresamos corriendo a la casa y al cerrar la puerta escuchamos algo golpear el portón de fierro 1, 2, 3 veces. Después, silencio. Al día siguiente, cuando amaneció, salí con valor a revisar. En el portón había marcas de machete, 3 cortes profundos, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza. Y junto a la cerca, Tigre estaba muerto. Su cuerpo no tenía heridas, pero su cuello estaba completamente torcido. Los vecinos empezaron a decir que había vuelto el Silbón del Monte, un espíritu que arrastra un machete buscando almas. No creí en eso, hasta que me pasó de nuevo. 2 semanas después, mientras trabajaba en el campo, escuché el mismo ruido a plena luz del día. El aire se volvió espeso y los pájaros se callaron. El machete sonaba más cerca y al voltear hacia el árbol quemado, vi una silueta. Era un hombre muy alto, flaco, con el rostro cubierto por un sombrero viejo. En la mano llevaba un machete que arrastraba por el suelo. No tenía ojos, solo 2 agujeros negros en la cara. Me quedé paralizado y cuando por fin pude moverme, me eché a correr sin mirar atrás. Desde ese día, en el ejido, nadie sale después de las 10. Dicen que si escuchas el machete arrastrarse, lo mejor es no asomarte ni hablar, porque si lo haces, se lleva tu voz. En los pueblos hay silencios que pesan más que los gritos, y cuando el monte calla es porque alguien lo está escuchando. Esta historia sí está algo impactante, muy escalofriante, y que si son cosas que puedes ver a la luz del día, y son entes que vuelven después de tiempo. Se dice que son demonios que vienen a culminar con cosas que no pudieron hacer, y por eso este ciclo se repite. Muy escalofriante tu historia. Gracias por mandarla. Espero que esto no se vuelva a repetir y que todos, tú y tu hijo, hayan salido bien, y también las personas de tu pueblo. Esto fue todo por el día de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Recuerden que nos pueden mandar su historia al canal aquí en el email que les estaremos dejando en la descripción de este video. Recuerden que mi nombre es Víctor. Este fue otro episodio de Escalofríos, donde ustedes nos cuentan lo que pasaron, cosas escalofriantes, paranormales, cosas que tal vez muchos pensarían que son increíbles, pero recuerden que la verdad supera la ficción. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video de Escalofríos.